Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo podcast de Castro Guerrero Producciones en Facebook y en YouTube. Hay una noticia que nos tiene muy preocupados y que no la hemos tomado con la suficiente importancia que requiere. Es una noticia tras denuncia adelantada por la señora doctora personera municipal de Pitalito, Julie Constanza Silva Chávar. Pues muy generosa ella ha sido con nosotros. Y hoy, a pesar de ser sábado, puente festivo, ha sacado tiempo para compartir con la audiencia de Castro Guerrero Producciones. Y le preguntamos, doctora Julie Constanza, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Por favor, necesitamos detalles con cifras acerca de esa gravísima denuncia realizada esta semana desde su despacho. Mucho gusto, Julie Constanza, bienvenida. Hola Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Bien, señora, su merced, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Nos alegra Bien, muy, mucho. muy bien. ¿Cómo está el bebé? ¿Cuánto tiene? Gabriel tiene ya 8 meses. Gabriel tiene 8 meses. Qué Sí, bueno. por ahí anda, por ahí anda. Me desplazó en este momento. Perfecto. Señora doctora Personera, perdóneme usted. Atentamente seguimos sus redes sociales, compartimos de vez en cuando lo que tiene que ver con convocatorias. Somos un medio con responsabilidad social, conocemos eso desde la comunicación social y el periodismo. No todo tiene que ser pago, uno tiene que vincularse, debe vincularse. Pero lo que más nos llamó la atención fue una denuncia que usted realizó a mitad de semana en la radio, hablando de la alerta en el tema de salud en el municipio de Pitalito. ¿Qué es lo que está pasando, señora personera? Alejandro, bueno, primero yo quiero agradecerte porque es cierto, yo siempre veo que en muchas oportunidades tú reposteas y compartes lo que nosotros desde la personería municipal hacemos, y esto es muy importante porque digamos que las redes institucionales a veces no llegan a donde deben llegar. Y para nosotros la participación de la ciudadanía en lo que hacemos, sobre todo, ustedes ven que nosotros cuando publicamos cosas en las que requerimos que la ciudadanía se una a nosotros como entidad. Y aquí, antes de entrar a hablar del tema de salud, puntualmente quiero hacer una pauta publicitaria, y es que estamos luchando y remando mucho para lograr la convocatoria o la participación mejor de la ciudadanía en el comité de estratificación. Y yo hablaba con algunos miembros del comité y me decían, miren, la participación de la ciudadanía, la representación de la ciudadanía es la más importante. Hemos tenido que declarar desierta la convocatoria en una oportunidad y ya tuvimos que ampliar plazo por una segunda oportunidad porque no hemos tenido la intención de participación. Y a mí sí me gustaría utilizar esta oportunidad y este canal que tú me estás brindando hoy para invitar a los y las laboyanas que reciben la prestación de un servicio público en Pitalito para que se hagan parte del comité de estratificación, y tal vez en otro espacio, Alejandro, si me lo permites, les explicaré por qué la importancia de esta participación. Necesitamos de 4 personas, 4 laboyanas y laboyanas, veedores, veedoras, con la intención de poder participar de este comité en el que se toman decisiones muy importantes en términos de estratificación y servicios públicos para los laboyanos. Ahora sí, ya entrando en materia, pues yo quiero aclarar, Alejandro, esta es no es es como un grito de súplica que sale de la personería en virtud de varias noticias que nosotros también veníamos haciendo seguimiento en torno a las denuncias que presentó la doctora Diana, gerente del hospital, la doctora Oriana, gerente de la S municipal, en virtud también como de la situación que estamos viviendo nosotros como institución en torno a al número significativo de peticiones, solicitudes, requerimientos que tenemos en términos de la prestación de servicio de salud en diferentes especialidades, en diferentes modalidades, pero también en términos del suministro de medicamentos.
Y la situación es bastante preocupante porque si nosotros vemos en cifras, en el municipio de Pitalito hay 156.000 usuarios de las distintas EPS y dentro de esos la EPS que más usuarios tiene es la nueva EPS. La nueva EPS tiene en régimen subsidiado 56.000 usuarios y en régimen contributivo 22.000 usuarios. Y es una EPS que está pasando por una situación bastante compleja en términos de cartera con las IPS más importantes del municipio. Y obviamente esto ha decantado en que, por ejemplo, este año tuvimos situaciones en las que las IPS dijeron no le prestamos más el servicio a la nueva EPS. Y no sé si tú recuerdas, Alejandro, que a inicios de año se presentó incluso una manifestación de usuarios que tienen que hacerse una diálisis diaria y les iban a quitar el servicio en Pitalito. O sea, tú puedes magnificar lo que esto implica. Entonces, en medio como de la desesperanza, porque yo tengo una sensación de un sentimiento de desesperanza frente a la situación de salud, y no es por la prestación no es por una o dos situaciones, sino por el contexto general y porque uno ve que no hay un panorama de cambio. Yo lo hablaba con la doctora Janet Sofía porque ella ha venido haciendo un seguimiento muy juicioso y cada 3 meses hace los reportes respectivos, ha hecho mesas de trabajo, se ha sentado a decirle a las EPS, mire, ustedes están debiendo tanto a equipos básicos, ustedes están debiendo tanto al hospital, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han girado los recursos del año 2024? Esto lo hace ella, digamos, en una competencia muy pequeña que tiene de vigilancia también frente a la prestación de los servicios. Y me dice, doctora Yuli, ¿sabe qué es lo peor? Que ya el ministro de Salud nos dijo que no van a girar un peso más para las EPS. Entonces, queda, queda uno como en una situación que dice, bueno, y si no va a haber plata para que las EPS suplan esa cartera que tienen y el recaudo que ellas tienen por sí mismas en términos de cotización es muy bajito, porque mira que yo miraba cifras, Alejandro, te voy a comentar, mira, mientras en el régimen subsidiado hay 116.923 personas en Pitalito, en el régimen contributivo solo vemos 39.538 y tú sabes que estamos en un régimen, ¿cierto? En el que el contributivo de alguna manera sostiene medianamente, porque no todos los que tenemos un régimen contributivo, a Dios gracias, estamos todo el tiempo en una EPS. Yo la he usado 2 veces, cuando tuve a mi hijo mayor y ahora que tuve a mi hijo chiquito. Por lo demás, gracias a Dios, no he tenido situaciones de complejidad en salud que hagan que yo tenga que estar haciendo servicio de mi EPS. Pero si tú ves, hay una disparidad gigantesca, o sea, más del doble, o sea, si estamos hablando de 39.538 contributivas y 116.923 personas en régimen subsidiado, estamos diciendo que mucho más de la mitad de las personas pues no contribuimos al sistema de salud, Venga, ¿cierto? personera, regáleme ese dato, por favor, tenga la amabilidad. Cuántas personas en Pitalito que habitamos, en Pitalito que vivimos, en el municipio de Pitalito, estamos en el régimen contributivo? 39.538, treinta y nueve mil exactamente. quinientas treinta y ocho personas Ujú, tributamos, pagamos exactamente, sobre el salario mínimo, exactamente. Sobre lo sobre, que sea, sobre lo sí. que sea. ¿Y Ujú. cuál es el número, la cifra de las personas del régimen subsidiado? Que es la 110, gente que está cisbenizada y que recibe el Estado de transferencias del gobierno nacional a través del Ministerio ujú, de la Salud una platica por cada persona. exactamente. 116.923 personas. Impresionante. 116.923 habitantes de Pitalito hacen parte del régimen subsidiado en este Subsidiadas. sistema de salud que ha venido en deterioro constante. Y entonces Ujú. usted nos cuenta que el doctor Jaramillo, el ministro de Salud y Protección Social, ha dicho que no se gira desde el gobierno nacional más plata para la que las EPS le paguen a las IPS que están quebradas. Que el Hospital San Antonio de Pitalito está quebrado económicamente, no es viable fiscalmente para la vigencia fiscal 2026. Y lo mismo está pasando en el primer nivel de salud de la S. Manuel Castro Tobar. Está pasando exactamente lo mismo. De hecho, yo aquí tengo un reporte de la Secretaría de Salud Municipal
en el que ellos en cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia eh, envían también un seguimiento a la gerente zonal de la nueva EPS, por ejemplo. Mire, yo aquí quiero decir algo, Alejandro, y es, yo agradezco tanto la voluntad de la doctora Cisnet, que es la coordinadora de la nueva EPS aquí en Pitalito, porque a veces yo digo, tiene que ser muy duro el trabajo que ella hace, porque la voluntad que ella tiene para sacar adelante cosas es impresionante, pero también la no sé si a ella le pase lo mismo que a mí, pero yo creo que la frustración a veces debe ser grande porque es, doctora, es que no hay contrato, no tenemos ese servicio acá, estamos mirando dónde podemos. O sea, es una cosa que yo te digo loca. Entonces, en este oficio que presenta la Secretaría de Salud dice, hemos encontrado las inconsistencias que se evidencian a continuación. Falta de giro completo per cápita al mes de octubre del 2025, o sea, 2025. Falta de giro completo de la cápita correspondiente a la vigencia 2024. No pago de los meses julio, agosto, septiembre, octubre del 2025 de los equipos extramurales EBS con valores acumulados superiores a 681 millones de pesos. Diferencias significativas en facturación radicada de valores efectivamente girados con una cartera acumulada superior a 2.496 millones de vigencias anteriores. Riesgo de afectación a la continuidad de los servicios, pago de nómina, sostenibilidad operativa de la red. Tun, tun. Y de ahí en adelante pues hace como distintos requerimientos para que la nueva EPC se pronuncie frente a las situaciones que se evidencian en las visitas que la ESA ha estado haciendo. Ya la doctora Oriana también lo manifestaba y déjame que por aquí estoy buscando el dato. Alejandro, espérame un segundito. Frente a la cartera que tiene. De hecho, el año pasado, no sé si también recuerdes, a final de año, hubo un momento en el que ese Manuel Castro Tobar dijo, lo siento, le cierro los servicios a la nueva EPS. Y fue la única forma en la que se sentaron y hubo también como unos acuerdos financieros, hubo unos giros por parte de la nueva EPS y los servicios se reabrieron. En ese momento nosotros hicimos una intervención y se sentó una mesa de trabajo en la que también estuvo la Secretaría de Salud, en la que estuvo el agente interventor de la nueva EPS y bueno, algunas cosas se lograron, pero mira que la situación sigue siendo bastante crítica. La doctora Diana Marcela habla de una cartera que supera los 190.000 millones de pesos. Diana Marcela Conde, gerente de la empresa social del Estado Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Le debe Hospital. la nueva EPS al Hospital de Pitalito, es una IPS. ¿Cuánta plata a la fecha? Yo tengo un dato y tengo que ser clara ahí, Alejandro, de una cartera de 190.000 millones de pesos, pero no me atrevería a decir que esa cartera es únicamente de la nueva EPS porque sé también de la situación crítica que vive el hospital con Asmed Salud, que es otra EPS que en Pitalito casi que no recogió los servicios de Pitalito. Si nosotros vemos los usuarios de Asmed Salud, se están yendo hacia el Putumayo, si es hospitalización, Neiva, Garzón, entonces yo le decía a la coordinadora de MedSalud, doctora, pero es que mire que si hospitalizan a una persona con carencia económica en Neiva, ¿cómo hace su familia para ir a sostenerse a Neiva una semana, así sean 2 días? O sea, así sean 2 días. ¿Cómo hace? O sea, nosotros necesitamos es que el servicio a los lavoyanos se lo presten aquí en Pitalito, Cierto, porque aquí por lo cierto. menos tengo la facilidad de ir a mi casa a descansar, si vivo en una vereda, pues me consigo un familiar en el pueblo, o sea, pero si me están diciendo que me tengo que ir para el Putumayo, que me tengo que ir para Neiva, que me tengo que ir para Garzón, he tenido personas que me dicen, mire, que me devuelvan a mi hijo en Neiva porque yo no me puedo ir a acompañarlo, porque estamos recogiendo plata para sostener al que está allá cuidándolo, o sea, son situaciones que terminan, de alguna manera fragmentando todo lo que el Estado, nuestro Estado Social de Derecho dice es dignidad humana, Vulneración a la vida, constante, totalmente. Sí, mire, constante. y va uno a ASMEC Salud cuando pasa por la cita médica el paciente, autorizan unos medicamentos que requieren autorización y se va para Discol Meds Me, SAS y le dicen no hay plataforma para estos medicamentos. Hay unos medicamentos para enfermedades
como por ejemplo diabetes, entre otras, y los medicamentos no están, está suspendido, no hay plataforma, de pronto el mes entrante y el paciente dura 3, 6 meses sin medicamento, sin continuidad de de, tratamiento, sí. sin continuidad de tratamiento, Ujú. medicamentos de costos que oscilan entre 300, 400, 500 mil pesos mensualmente un medicamento. Entonces una persona de estrato bajo, uno, dos, del régimen subsidiado, ¿de dónde saca 500, 600 mil pesos mensuales para medicamentos? Es difícil. O sea, mira, Alejandro, por eso te decía que hay momentos en los que uno tiene una sensación de desesperanza, porque nosotros a veces tenemos situaciones en las que, listo, la tutela, le dieron un caso, te voy a comentar un caso de un chico que necesita 3 dosis de un medicamento que se lo tienen que poner 3 veces seguidas para que el tratamiento sea efectivo. Llevamos desde el año pasado con ese caso. Mira, a veces cuando por fin logramos que entreguen un medicamento o que brinden un tratamiento, yo creo que esas son alegrías que uno dice, ay, por fin, o sea, como que logramos una en medio de tanto. Entonces, es un caso de un chico, tutela, incidente, pelear, pedirle al laboratorio que certificara que ese medicamento sí existía, que sí lo tenían, que sí lo podían dar. Eh, este año le dieron una dosis. Él necesita 3 dosis seguidas para que su condición de salud se equilibre. Le dieron una. Van 3 meses y no le han vuelto a dar. ¿Qué nos tocó? Volver al juez, explicarle al juez, doctor, mire, señor juez, es que no nos sirve así, por favor, tenga en cuenta este incidente que estamos radicando, porque el problema es que necesitamos que le den 3 dosis seguidas para que el tratamiento sea efectivo. O sea, no le Un sirve si le tema, dan una, 2 meses le pausan, otra vez. Y esa es la realidad, no solo de este chico que te cuento, sino de muchas personas. Entonces, personera, un tema psiquiátrico, no, no es un tema, no es porque un en tema psiquiatría psiquiátrico. está pasando igual, está pasando Está igual. compleja la situación yo creo que hay cuestiones de salud pública y de salud mental, no solo en Pitalito, Alejandro, porque es que yo a veces me siento a ver noticias que ya poco me gusta ver porque veo que es un panorama desesperanzador en el país en general. Y digo, y yo creyendo que esto es solo problema mío aquí en Pitalito. Y cuando entonces uno se da cuenta que es un problema de todos los lugares del nivel nacional, uno dice, no, pues la cosa está más grave de lo que uno pensaba. Yuli Porque si fuera Costanza, solo en Pitalito, da el panorama para pensar que en algún momento aquí va a llegar la solución. Pero cuando uno dice, pero si todo el mundo está igual de jodido a nosotros, Yuli Costanza, señora personera del municipio de Pitalito, ¿cuánto le debe la nueva EPS o las diferentes EPS a la S. Manuel Castro Tobar? Porque hizo también la denuncia recientemente la señora gerente Oriana Sofía Peña Masábel, espérame a ver si diciendo, aquí tengo el diciendo dato. se nos complicó la vida porque terminamos el año sin recursos y estamos recortando gente y estamos recortando servicios a nuestros Sí, usuarios de sí, la, de la S de primer nivel, promoción de la salud, prevención de la enfermedad. sí, es cierto, es cierto. Espérame que yo por aquí voy a tener el datico. Pero usted dice, insiste, lo dice públicamente, el panorama desalentador. Es decir, se ha logrado articular esfuerzos junto con la alcaldía municipal a través de la Dirección de Salud Pública o Secretaría de Salud Ay, Municipal, articulando con la Secretaría de Salud Departamental. ¿Qué hemos hecho en la Superintendencia de Salud? ¿Cómo nos han ayudado el alcalde, la secretaria, el gobernador, el secretario de Salud Departamental? Hay un esfuerzo mancomunado desde las autoridades de la mano con Procuraduría, entre otras, para mitigar la crisis o definitivamente ya todo esto está hecho y usted dice, es que el panorama es desalentador, esto se vino de capa caída, vamos rumbo a la decadencia absoluta y no vemos próximamente a corto o mediano tiempo posibilidades de recuperación. eso, Alejandro, mira, yo creo que hay que entender cuál es el rol que tiene cada una de las entidades aquí.
porque digamos que las secretarías de salud, tanto la municipal como la departamental, pues finalmente no tienen una función de intervención como tal o de decir vamos a aportar recursos para financiar la salud o vamos a hacer esto o aquello, ¿no? Entonces, eh, es una situación en la que ellos han venido haciendo reportes frente a la situación crítica, le están pidiendo informes a la nueva EPS, le están pidiendo informes a MedSalud, le están diciendo, venga, ustedes cómo van a solucionar, venga, ustedes cuándo van a pagar, los han sentado en mesas de trabajo y por acá tengo un informe de esas mesas de trabajo. Espérame, en el que se hacen observaciones, recomendaciones, se hacen unas mesas trimestrales frente a la ejecución técnica y financiera, por ejemplo, de la ES municipal para ver qué está pasando con la ES municipal, qué puede hacer la Secretaría de Salud para apalancar que, por ejemplo, los recursos que las EPS se están debiendo. Pero yo creo que si no hay una, bueno, ya estas EPS al final también están intervenidas, ellos hacen unos compromisos de mejora, la Secretaría de Salud hace seguimiento, te decía, trimestral a estos compromisos de mejora, y dentro de esos compromisos pues se hace una gestión de todo, o sea, un análisis de mejora interna, se hacen análisis de gestión financiera, de factura y de cartera, pero veo yo eh, que digamos, aunque estos informes se hagan, aunque los seguimientos se hagan, eh, pues si no hay recursos, pero también si no hay una correcta administración de esos recursos y esta situación ya escapa a la secretaría, se escapa a la personería, pues la situación no va a mejorar. Y yo personalmente, o sea, yo como Julie, y habiendo conocido otros sistemas de salud, digo, en Colombia tiene que plantearse una agenda legislativa real, seria, frente al sistema de salud que tenemos, porque el que tenemos no nos está funcionando. O sea, y no sé si es que hay una mala administración de recursos, no sé, Alejandro, también si, por ejemplo, esa disparidad en términos de quienes aportan o no al sistema de salud, porque hay otra realidad que yo la quiero decir así, mucha gente me empiece a odiar, y es que hay mucha gente que está en el sistema subsidiado y ya no debería estar en un sistema subsidiado, debería estar cotizando al menos sobre el mínimo. Entonces, es entender que hay dinámicas estructurales que no permiten que este sistema vaya a cambiar y que hasta que no se mejore realmente y no haya, por ejemplo, no sé, un cruce de información real, digo, porque hay personas que declaran renta, tienen una base de renta, pero tú ves si están en régimen subsidiado. Entonces uno dice, pues, Eso es hay cosas absurdo. que tienen que Eso es, mejorar. eso es rechazable, es condenable, es reprochable. ¿Cómo así que una persona que declara renta, que tiene un capital superior a 200 millones de pesos, que tiene casa, que tiene carro, que tiene ¿Mm? negocios, que tiene empresas, esté en el régimen subsidiado del sistema de salud? Eso es una cosa totalmente condenable, Y son, y rechazable, son, reprochable. y son realidades, porque pues a veces uno recibe gente que le dice, mire, es que me subieron el Sitbén y tal, y yo no sé por qué. Entonces uno les dice, porque, digamos, claro, también hay casos en los que han subido el Sitbén y de verdad la persona no está en una situación para estar en C, por ejemplo. Pero hay casos que uno ve que personas que uno dice, me han dicho como, yo les digo, venga, pero de pronto usted tiene una casa, porque ahora hay sistemas de información que se cruzan, que los cruza el DPS al momento de establecer la categorización del SISBEN. Y entonces, ese mismo cruce tendría que hacerse frente al régimen subsidiado, es decir, si hay personas que tienen en registro de instrumentos públicos ya una casa, si tienen registrado un carro, si tienen una capacidad de endeudamiento X porque hay créditos a nombre de esos, pues yo creo que son personas que también ya podrían pasarse a un régimen contributivo, así sea sobre el salario mínimo, porque mientras esas situaciones no mejoren y también haya un mayor aporte, pues hay cosas que no van a cambiar. Es decir, yo le decía algún día, hace muy poco me encontré con un amigo y le decía, miren, yo digo, los impuestos son necesarios y yo los pagaría con gusto cuando uno ve la retribución eh, y la redistribución de los impuestos bien invertidos. Entonces, a mí cuando me debitan mi impuesto de renta cada mes, digo, qué bonito sería que esto de verdad se viera esto bien invertido,
¿no? Entonces, pagar salud sí, y qué bueno que el sistema de salud fuese maravilloso, o sea, que uno tuviera una atención digna, adecuada, rápida, oportuna, que yo no tenga que irme a hacer una fila de todo un día para reclamar un medicamento, sino que tal vez yo pueda ir a la farmacia más cercana y que todo esté sistematizado y me digan, ah, sí, aquí está su medicamento. Conocí el sistema español porque gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar allá y yo decía, hay cosas que funcionan, hay cosas y hay sistemas que funcionan y depende de que se concatenen muchas cosas. Y una de esas cosas que se tiene que concatenar en un sistema para que funcione es, uno, hacernos consciente de que lo que ya no nos pertenece lo devolvemos. Entonces, si yo soy consciente que yo puedo pagar un sistema, un régimen contributivo, así sea sobre el salario mínimo, tener la conciencia de decir, venga, no, yo ya puedo pagar lo que vale, creo que son como 112.000 que se pagarían mensual o algo así. No, tampoco es una cifra pues exagerada. Y lo otro es que quien administra esos recursos pues sea responsable en cobrar lo que se tiene que cobrar. No, hay muchas dinámicas que de pronto a veces pasan en Colombia por esa conciencia que nos han enseñado del más vivo, ¿no? Que es un cambio estructural para mí que va desde lo personal a, a lo institucional, pero que yo creo que si primero va cambiando lo personal, lo institucional al final terminará también cambiando mucho, Alejandro. Y yo veo ahorita en épocas de campaña que hablan de muchas cosas, pero yo muy poco veo que hablen de la salud. Entonces uno dice, ay, pucha, ¿qué va a pasar? Pues doctora Yuli Constanza Silva Chávarro, le quiero contar que aquí en el sur tenemos un nuevo candidato a la Cámara, Luyesid Vargas Escárraga, entiendo que son 5 o 6 por el sur para la Cámara. Vamos a preguntarles a ellos qué propuestas nos tienen para el tema de salud, porque las Muy elecciones son el importante, 8 de Alejandro. marzo y en el Congreso de la República es donde se legisla. Son ellos, los congresistas, senadores y representantes, los responsables de abordar esta clase de temas. Ahí hay una reforma a la salud que se quedó en veremos, no sé usted qué concepto le merezca, lo que intentó hacer el gobierno del cambio, y hay muchos factores, diferentes asteriscos, que si se ven con detenimiento, pues el gobierno lo que ha querido es quitarle el manejo de los recursos públicos a privados que se enriquecieron, que hubo malversación de fondos. Recuerde usted el escándalo de Saludcop, entre otros. Ujú. Pero dice el gobierno, queremos hacerlo y el Congreso no lo permitió. Y entonces dicen los congresistas, lo que pasa es que hay que hacer una reforma, pero no así. Y se discute, pero no se Una encuentra. reforma que espero que no nos dejen por fuera del negocio. Sí, exacto, sí, sí. Que no nos dejen por fuera del negocio, porque los congresistas, no todos, algunos parlamentarios, bueno, aquí no hay parlamentarios, congresistas, aquí no hay parlamento, hay congreso. Congresistas algunos son apoyados por estas grandes empresas, estos conglomerados económicos que tienen EPS, tienen empresas que distribuyen medicamentos, tienen IPS, un negocio redondo, se han enriquecido y se ha perdido mucha plata. Que hubo un exalcalde que se robó una platica del sistema de salud y pues falleció, entonces la platica se perdió. Pero el problema estructural de este país se llama corrupción. Ese es el Sí. problema, la corrupción. Aquí no, Mm. guerrilla ya no hay, aquí unas bandas criminales. Atacaron allá anoche Tesalia, gracias a Dios no hubo víctimas. Pero el principal problema de Colombia se llama corrupción. Pero tenemos más de 100 aspirantes a ser presidentes de la República. Y hay uno que dice que va a destripar, y entonces hay otro que dice que va a reestructurar el Estado, y una cantidad de propuestas Y que otro nos que le gusta llevan, meterle voladores a los gatos. hay una cantidad de propuestas que nos llevan a estudiar la historia reciente de Colombia, al menos de los últimos 60, 70 años, de la violencia liberal conservadora que se vivió en el gobierno de Laureano Gómez Castro y ese pare que hubo unos años con el general Rojas Pinilla que intentó pacificar el país y después del 57 Frente Nacional, en el 70 le robaron las elecciones entre el chiquito Lleras y Pastrana aquí del Huila al general Rojas Pinilla, entonces nació la M-19 y entonces hoy tenemos, 50 y pico años después, un presidente de izquierda y unas propuestas de transformación, pero lleno
ese gobierno de escándalos y de corrupción también. Y ese odio visceral entre liberales y conservadores, entre petristas y uribistas, pues no queremos más gente que venga ni del lado del Matarife, ni más gente que venga del lado de la indiamenta. Pues la gente del Matarife, falsos positivos. La gente de la indiamenta, entonces, paro nacional, estallido social, rompen, dañan, roban. Necesitamos a alguien que nos, que nos junte, que nos una. Necesitamos cerrar este capítulo, Yuli Constanza, no que usted, y un nuevo comienzo en el país de perdón, paz, reconciliación, de respeto por el otro, y con manos pulcras, decentes, manejar lo público, que no nos sigan robando. Alejandro, mira, yo te voy a pasar un contacto y te voy a contar, porque ya por allá me están llamando con un poquito de lloriqueo. Esto, hace, no sé si unos 2 meses, hubo aquí en Pitalito una jornada adelantada por, él se llama Andrés, pero se me va el apellido en este momento, es el director de la Agencia Nacional para la Reincorporación, la ANR, ARN, y él nos dio una jornada tan bonita, pero tan bonita sobre la no estigmatización y cuando empezó su jornada dijo algo que a mí me pareció muy lindo y es, él decía, el Evangelio de Mateo dice, bienaventurados o benditos aquellos que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y luego empezó a hacernos un recuento histórico muy interesante y muy similar al que tú nos hacías y de cómo nosotros nacimos en un contexto de violencia generalizada por la estigmatización y por pensar diferente. Y entonces se fue un poco más atrás de la guerra entre bipartidista, entre liberales y conservadores, sino al proceso de independencia cuando no hubo un consenso frente a si nuestro Estado debía ser federalista o centralista y cómo este proceso de estigmatización que se genera desde ahí va evolucionando al punto que luego los centralistas son los que nosotros llamamos hoy conservadores porque ellos querían un Estado más conservador, más ligado a la iglesia, más como conservando las estructuras españolas y un Estado federal que propendía por un Estado laico, estaba muy ligado también como a las clases trabajadoras de la época y que con el futuro o con el tiempo fue lo que decantó en lo que conocimos como el Partido Liberal. Entonces mira que él habla, o sea, se retrotraía muchos años en el tiempo y nos decía cómo desde ahí Colombia nació fracturado, cómo desde ahí hay odios implantados y cómo esa violencia que se generó en ese proceso de independencia generó también los procesos de desplazamiento forzado. De hecho, hace muy poco me enteré, la familia de mi papá es de Pacho, Cundinamarca, pero supe que llegó al Huila por el desplazamiento forzado de la violencia. Entonces son genes, digamos, son situaciones que se implantan también en la conciencia colectiva y que termina dando porque normalicemos la polarización. Entonces a mí la época de elecciones realmente nunca me ha gustado y no me gusta porque me parece que el país se llena de un odio que uno no puede comprender. Es decir, ¿cómo no podemos respetar que alguien piense diferente y tenemos que llenarnos de odio, pero además sacárselo, o sea, de decirlo y tratar de destruir al otro de una forma tan visceral? Entonces por eso yo te decía, para mí el cambio en muchas estructuras eh, es, es, empieza desde lo individual, desde entender que la corrupción no es solo el que se sienta ya a robar, sino también cuando yo miro cómo le hago la trampa al sistema, cómo quiero seguir siendo subsidiado cuando ya puedo estar en otro lugar, cómo quiero que me bajen el nivel del Sisbén para que me sigan llegando recursos que podrían llegar a otro lugar. Y yo pongo un ejemplo también muy sencillo, Alejandro, la ley de víctimas, Colombia tiene el único proceso de víctimas que busca la indemnización y una reparación integral. ¿Y por qué terminó siendo infructuoso, tardío? ¿Por qué nunca llegó a las personas a las que tenía que llegar? Porque terminó colándose un montón de gente que no debería estar ahí. Y esa es nuestra mentalidad. Crean un panorama para retribuir, contribuir, ayudar a alguien que lo necesita, pero entonces nosotros también queremos de una vez mirar cómo nos metemos ahí, cómo buscamos la ayuda para
que me metan ahí porque a mí también me sirve estar. Entonces, aquí podríamos quedarnos hablando, Alejandro, de eso mucho tiempo, Se robaron pero la hago la misma. platica, se robaron, doctora Yuli Costanza, personera de Vitalito, se robaron la platica del proceso de paz, mal llamado proceso de paz del gobierno Santos con las extintas FARC. Esa platica se diluyó. Hay mucha plata que se diluye. Entonces, por donde tú veas, Alejandro, y eso es triste. Es decir, eso debería dolernos a todos, mucho, porque yo digo, la gente creo que hemos normalizado tanto eso, Alejandro, que votamos no por el que no robe, sino por el que menos lo haga. Y así lo decimos en elección. Ah, es que se nos roba tanto. Lo dijo Y el expresidente Julio César Turbay Ayala. Hay que reducir la corrupción a sus mínimas proporciones. Palabras más, palabras menos. no, es que no debería existir. Y yo te digo, o sea, cuando uno tiene la oportunidad de ver otros sistemas donde todo se concatena, te insisto, donde también el ciudadano se hace parte, se hace consciente, las cosas funcionan, funcionan diferente, funcionan. O sea, mmm, yo a veces digo, ay, Pitalito es tan bonito, o sea, yo salgo y esas montañas y qué bello, y digo, ayer Precioso, precioso. íbamos saliendo de la cárcel con Dani y le digo yo, ah, qué lindo es Pitalito, qué bonito, o sea, es hermoso. Y le digo yo, ah, qué embarrada tan, o sea, tanto caos en medio de tanta belleza. Porque uno sale al centro y fue madre, estos carros mal parqueados por todo lado, la gente sin casco, sin papeles, sin. Uno dice, también hay una parte que es nuestra y tenemos que asumirla y verla y aceptarla y entender que el cambio no es de las instituciones, el cambio es de todos. O sea, si Civismo, todos no cultura aportamos, no. ciudadana. Sí, y la Sí, responsabilidad que tenemos, personera, ahora en marzo se empiezan a diseñar desde los liderazgos locales y regionales los nuevos aspirantes a alcaldía. Y tras este gobierno que está haciendo algo muy importante, que es el catastro multipropósito, y esto de la estratificación socioeconómica nueva, le van a entrar muchos recursos a Pitalito que la persona que venga va a ser un técnico respetuoso de lo público que definitivamente echa a andar ese Pitalito que usted, muchos ciudadanos y nosotros soñamos. Gracias a Alexander Parra, a Julián Fernando Achuri, a José Toledo Cubillos, a Manuel Esteven Arboleda Solarte, a Salomón Artunduaga, a Milton Steven Hoyos. Qué grato tenerlos acá, bienvenidos. Personera, terminamos usted y yo haciendo activismo político. pues sí, un poquito, hay que hablar de todo un poco. Sin política nada opera, nada funciona. Lo más importante, la espiritualidad. Mire que entrevisté a un sacerdote católico hace 8 días. Decía 3 factores. Primero, espiritualidad. Dios en el corazón del hombre. Segundo, afecto. Hay que brindar afecto a los nuestros y a los demás. Y tercero, disciplina. Esos 3 factores hoy en la sociedad son los que tiene la sociedad como está. Los niños se nos están matando en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en los siniestros viales. Ahí vimos a la directora de Intrapitalito haciendo un llamado vehemente porque se nos volvió la vía hacia la Universidad Surcolombiana una ruta de la muerte impresionante. Anoche Dios tenga hubo otro misericordia de accidente, nosotros. ¿no? Y Otro accidente, fallecieron 2 chicos, sí, eso vi esta antenoche, mañana. antenoche, Ah, eso ok, esta fue antenoche. tras la caravana navideña, muy bonita por cierto, de la alcaldía y los diferentes grupos socioeconómicos, políticos, etcétera. Al amanecer del día de ayer, Ah, sí, ayer. dos jóvenes Ujú. murieron Sí. ahí en Bosques de la Riviera. Sí, Ujú. lamentable, lamentable. Entonces usted, Yuli Costanza, ¿no le ve a esto un futuro que tenga próximamente opción de cambio para que los laboyanos, los huilenses, los colombianos tengamos un sistema de salud eficiente y eficaz? ¿Usted no le ve posibilidades de arreglo, de mejoría? No, pues quisiera creer que dicen que los milagros se construyen, ¿no? Hay que tener fe. Yo creo que la fe, tú decías ahorita, la espiritualidad, la fe es creer que las cosas van a suceder, aunque no las estemos viendo en este momento.
Y yo quiero que tener fe en que muchas cosas dentro de este sistema de salud que nos está casi que ahogando y silenciosamente matando a todos, pues va a cambiar. Quiero tener la fe de que eso va a ser posible, Alejandro. Pero que si yo te digo que por lo menos lo que a mí me queda en la personería, voy a salir un día a decirte, wow, Alejandro, por fin, mira, esto está funcionando de mil maravillas, pues no, no. Julie Constanza, cuídese mucho y gracias por su tiempo. Bendiciones para usted, su familia y cuide mucho al bebé. La necesita Sí. mucho. Sí, gracias Alejandro. Cuídate tú también. Gracias por el espacio, por la conversación, muy amena como siempre. Qué grato es escucharte y hablar contigo, a mí me encanta. Tan amable. Es una, creo que pones siempre como un punto de reflexión importante frente a lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer, pero tocas un punto más importante aún del que ya pocos hablamos y es qué importante es tener a Dios en el corazón y qué importante es seguir las enseñanzas que Jesús nos dio. Y mira que yo me he estado viendo una serie muy linda que están, bueno, yo la tengo en Prime, no sé si está en Netflix también. ¿Los elegidos? Los elegidos, y yo decía, carajo, pues es que nosotros no vivimos para nada como Jesús Es nos ha enseñado fascinante. Es y, fascinante. y hacemos al contrario todo lo que Él nos dice, yo estoy y ustedes estarán conmigo cuando, cuando ustedes hayan visto a su hermano en amor, en compasión, al enfermo, al que habita la calle, al que está preso. Y yo le decía a mi madrina en estos días que estaba hablando con ella, yo le, madrina, es que Jesús vino por los que están jodidos, o sea, él vino a unir pueblos y incluso sus apóstoles le recriminaban porque sanaba a samaritanos y no son... Y yo decía, Los estoy religiosos, entendiendo por fin el mensaje. los líderes religiosos de la época lo condenaron, lo rechazaron y de la Ujú, mano con el Imperio Romano lo masacraron, lo asesinaron vilmente, porque él vino a juntarse con la gente desechable, entre comillas, despreciable. ujú. Despreciable, sí. Sí, Con sí. lo que para ese momento era, y por eso nos dijo que El habían dos leproso, mandamientos importantes, ¿no? Los amar dos a Dios sobre todas mandamientos, las cosas. Sí, y el y el segundo, segundo, amar al prójimo como a ti mismo. como a ti Y, mismo, y y como yo dice, y los he dice amado a Pablo, ustedes. y dice Pablo, Julie Constanza dice, y como yo amo a un Dios que no veo si no empiezo amando a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mi suegra, a mi yerno, a mi nuera, si no empiezo amando a mis vecinos. Ahí está el principio del Evangelio Santo de Jesucristo, ahí está la clave para empezar a transformar la sociedad. Ahí está la clave, espiritualidad, Dios en el corazón. Decía el sacerdote católico, el párroco de la iglesia San Antonio de Padua, si no estoy mal, el señor Floriano, si no estoy mal, decía, Dios en el corazón del hombre. Dos, afecto, por favor, brinden afecto, por favor, abrace, por favor, diga un te amo, un te quiero, hable con cariño, con respeto. Y tercero, disciplina. Nos acostamos 9 de la noche, se apaga el teléfono y punto, a descansar. Hay que trabajar mucho. No, Uribe lo dijo, trabajar, trabajar y trabajar, pero me gusta lo de Petro, perdonar, perdonar y perdonar, porque Claro, la Biblia ordena 70 veces 7 el perdón. desde siete, sí. No, cuando digo hay que trabajar mucho, me refiero en que hay que trabajar por entender esto, Alejandro, Ah, pensé que se porque refería al doctor Uribe. estamos en una sociedad que nos dice, estoy leyendo mucho sobre el amor líquido, la sociedad del cansancio, eh, esta vida que nos han enseñado y en medio de esta vida que hemos aprendido a vivir, pues se nos olvida que tiene que haber tiempo para uno, para la familia, para el amor, para sanar, para perdonar, para Julie, respirar y Julie, para vivir. la carrera de la rata. A ver cómo aparento que yo tengo más que el vecino. Hay que ver, hay que ver. Así sea con gota a gota o con tarjetas de crédito. Es verdad, es verdad. Alejandro, gracias. De verdad, qué rico hablar contigo. Yo tengo que ir a dormir a un bebé hablando de cosas importantes. Sí, señora, un abrazo, bendiciones, muchas gracias. Julie Constanza Amén. Silva Chavarro, Cuídate mucho. personera del municipio de Pitalito, igualmente muy amable, muy gentil.
Nos llama la atención frente a lo que está ocurriendo en Pitalito con el sistema de salud. Es grave, gravísimo lo que está pasando en la S, Manuel Castro Tovar, y en la empresa social del Estado, igual que la Manuel Castro Tovar, Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Gravísimo. Lo que está pasando es gravísimo. Dios tenga misericordia de nosotros. Comente, comparta. Este podcast también se verá en nuestro canal de YouTube, con el favor de Dios. Hoy, en la tarde, después de las 5, regresa, como hace 15 días, lo dinámico de la política. Vamos a hablar de los inscritos para Cámara, especialmente los del sur. Nos preocupa el sur, Pitalito y el sur. Queremos hablar de ellos y hablar con ellos. Por ustedes y para ustedes. Producción Marta Cobos. Asistencia técnica Sara Vaca Castro.